pues vamos a la Biblia. Estamos estudiando el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro fascinante, es una carta fascinante. ¿Sabes por qué? Porque nos habla acerca, pues prácticamente de la persona de Jesús, pero prácticamente lo que hace Hebreos es que pone como una lupa. ¿Qué digo lupa? Pone como excelente a la persona de Jesús y nos muestra por muchos aspectos, por muchas razones la superioridad de Cristo. Hemos visto la superioridad de Cristo sobre los profetas, hemos visto la superioridad de Cristo sobre los ángeles, hemos visto la superioridad de Cristo sobre un Moisés, y hoy vamos a ver la superioridad de Cristo sobre un Josué. ¿Sobre quién vamos a hablar el día de hoy? Cristo es superior a Josué. Así es que abre tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4. Y bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando acerca de la incredulidad. ¿De qué estuvimos hablando la semana pasada? Incredulidad. Incredulidad es un pecado grave. ¿Sabes por qué? Porque nos expone al peligro de no alcanzar las promesas que Dios ha derramado sobre nuestra vida. ¿Sí? La incredulidad impidió que la generación que salió de Egipto entrara en la tierra prometida. ¿Sabes cuál era esa tierra prometida? Di conmigo, Canaán. Canaán, esa era la tierra prometida, y a causa de la incredulidad de ellos no disfrutaron del reposo que Dios les había prometido. Ellos iban a tener reposo cuando entraran a esta tierra, pero no entraron acorde al tiempo y al plan divino. ¿Por qué? Porque hubo en ellos incredulidad. Así es que entrar a la tierra prometida para el pueblo de Israel, pues era entrar en el reposo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque significaba para ellos que tendrían una morada segura y permanente. Por eso es que era para ellos entrar en el reposo de Dios. Entrar en esa tierra representaba pues entrar a un lugar donde había fruto abundante, donde había buena tierra, donde había buenas cosechas. De hecho, la promesa que se le dio a Abraham, siempre que se refiere a Canaán, dice que es una tierra en la que fluye leche y miel, ¿verdad? O sea, había abundancia de alimento en ese lugar, pero pues obviamente el pueblo de Dios no le creyó a él. ¿Por qué? Porque pues en repetidas ocasiones ellos, debido a su falta de fe, murmuraron en contra del liderazgo de Moisés y se rebelaron en contra de Dios, y su incredulidad hizo que su corazón se endureciera a tal grado que provocaron el enojo de Dios. Por eso es que leemos palabras como estas en Hebreos, en el capítulo 3. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No sé si me está siguiendo con esto, pero esa palabra Dios la decretó en contra de su mismo pueblo. Les dio una promesa, les prometió un lugar donde pudieran reposar, donde pudieran establecerse, y ellos no creyeron. Entonces el pecado de la incredulidad del pueblo de Israel fue grave, porque ellos, a pesar de haber visto manifestaciones claras del poder de Dios sobre ellos, aún así no le creyeron al Señor. O sea, el Señor los saca de la esclavitud, los lleva por el desierto, se revela a ellos en ese monte santo llamado Sinaí, entrega su ley. Hay manifestaciones gloriosas del poder de Dios en ese monte, y aún así, con todo eso, ellos no creyeron. Para esto ya habían cruzado un mar en seco, ya habían visto esa nube moverse todos los días, ya habían visto ese maná que cayó del cielo, vieron muchas manifestaciones y no creyeron. Esto los llevó a adorar un becerro de oro justo cuando estaban en el monte Sinaí recibiendo la ley. Esto los llevó a caer en pecado de inmoralidad. En el desierto, las mujeres de Moab los sedujeron y ellos se fueron en pos de ella, y hubo mucho pecado de inmoralidad. Esto los llevó también, obviamente, a estar murmurando constantemente en contra de Dios. Y bueno, pues ya sabemos que el resultado de toda esa rebeldía y de todo ese pecado fue que ellos no entraron en la tierra prometida. Toda esa generación quedó descartada para entrar al reposo y la tierra
prometida. No confiaron en que Dios los sacaría con bien de las dificultades que tenían por delante. Y por tanto, el pueblo de Israel vagó por el desierto por 40 años y toda esa generación incrédula pereció en el desierto. Cuando fueron los espías a reconocer la tierra, ellos regresaron con las evidencias. Pero ¿sabes qué? Lejos de creerle al Señor y de realmente constatar que lo que Él les había dicho era verdad, ellos se fijaron en algo. ¿En qué se fijaron? Que era una tierra imposible de conquistar, que había gigantes en ese lugar y que ellos no iban a poder conquistarlos. En lugar de confiar en que Dios ya les había dado esa tierra, ellos se encerraron en esa mentalidad, en ese corazón duro de no vamos a poder conquistarlos. Cuando Dios había dicho, yo les he dado esa tierra, yo voy a pelear por ustedes, yo voy a estar con ustedes. Solamente 2 hombres le creyeron a Dios de estas 2 espías. ¿Quiénes fueron? Di conmigo, Josué y Caleb. Y ellos fueron los que sí entraron en recompensa, porque ellos sí le creyeron al Señor. De toda su generación, ellos fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida, porque le creyeron a Dios. Entonces, es necesario este contexto porque lo que vamos a leer en el capítulo 4, los primeros 11 versículos, tienen mucha conexión con lo que se viene hablando en el capítulo 3. Entonces, lo que vimos la semana pasada. Así es que, pues, ellos fueron incrédulos. Vamos a orar. Señor, una vez más, pedimos que tú nos guíes, que tú nos enseñes. Padre, oramos para que el temor tuyo venga sobre nosotros, ese temor reverente, ese temor a fallarte. Padre, permite que nuestro corazón sea libre de toda incredulidad. Padre, ayúdanos en toda falta de fe. Señor, quita toda duda de nuestro corazón y que podamos verte a ti como ese libertador, como ese Dios que cumple sus promesas, como ese Dios fiel y verdadero, como ese Dios que obra en todo momento y en todo lugar conforme a lo que ha hablado. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias, Padre, porque a través de Cristo, Señor, tú nos has dado una salvación que es segura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vea tu Biblia, por favor. Vamos a ver el verso 1 del capítulo 4. Del capítulo 4. Dice ahí, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El primer punto aquí que quiero darte en base a este tema, el tema es la superioridad de Cristo, es el tema general del libro, pero el tema del día de hoy de estos versos es: Cristo es superior a Josué. ¿Por qué? Porque nos ofrece un reposo superior. Y el punto número 1 dice, el tema de este primer punto es: temamos ante la incredulidad. El primer punto de este tema: temamos ante la incredulidad. Dice el verso 1 que temamos pues. El imperativo con el que comienza este capítulo 4 de Hebreos es temamos pues. Aquí se hace alusión a un temor reverente que nos lleva a una preocupación profunda. Este temamos pues se refiere a que debemos de estar vigilantes en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos expuestos también al mismo peligro de la incredulidad que estuvo el pueblo de Israel, que estuvo la nación de Dios, que tuvo el pueblo escogido de Dios. Así es que este pecado de la incredulidad nos puede privar de entrar también en el reposo de nuestro Dios, porque Dios nos ha prometido también a nosotros entrar a su reposo, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero temamos pues, es como si el autor estuviera diciendo a los receptores de esta carta, a los lectores de esta carta, es: aprendamos la lección que nos enseñaron los judíos que vagaron por el desierto. Aprendamos pues, temamos de esto, porque por su falta de fe no alcanzaron las promesas. Temamos pues es exactamente ese llamado a no cometer el mismo error que ellos. Estamos expuestos, somos vulnerables a dudar, somos vulnerables
a permitir que la incredulidad venga a nuestro corazón. Así es que el autor nos ruega que no cometamos ese mismo error, que rechazando el reposo de Dios prometido a nosotros a través del evangelio, no lleguemos a la meta, no lleguemos a cumplir el propósito de Dios. Que Dios nos ayude a no caminar en incredulidad. Dice 1 Corintios capítulo 10 verso 11. Primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 11. Pablo, en el mismo contexto, tú puedes leer el capítulo 10 de primera carta a los Corintios y te vas a dar cuenta de que habla exactamente del pueblo de Israel y de cómo fue su tiempo en el desierto. Y dice esta nota o esta advertencia hacia nosotros en el verso 11, hablando a la iglesia también. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, cosas como las que leemos en el libro de Números, las cosas que leemos en el libro del Éxodo, Levítico, que nos habla de toda la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Esas cosas están escritas para que tú y yo aprendamos de ellas. Son una amonestación a nuestras vidas. Así es que, por favor, aprendamos, recibamos esa amonestación, recibamos esa advertencia, no sea que caigamos en el mismo peligro que ellos. Dudar de la palabra de Dios es un pecado grave porque nos conduce a otros pecados. Aquellos israelitas que se encontraban en el desierto, la incredulidad los llevó a adorar a un macho cabrío, los llevó a la inmoralidad sexual con las hijas de Moab, los llevó a una negación absoluta y a un rechazo de Dios a medida que le volvieron la espalda, llegando incluso a desear regresar a Egipto. Fíjate lo que provocó la incredulidad en este pueblo. Dice que ellos llegaron a ver la esclavitud en Egipto como algo mucho mejor que estar por entrar a la tierra prometida que el Señor les estaba dando. O sea, fíjate la incredulidad de un pueblo que está viendo la mano poderosa de Dios, que está viendo los milagros de Dios, está a punto de entrar al territorio que el Señor les está dando y dicen, no, preferimos mejor esto, la esclavitud, estábamos mejor allá y mira que vamos a morir en este desierto. ¿Y cómo fue posible que nos sacaran de allá? Allá estábamos mejor. Y empezaron a renegar en contra de Moisés, de su liderazgo, quisieron otro líder y el Señor se molesta con ellos. Imagínate, a punto de entrar a la tierra prometida y dicen, no, estábamos mejor allá. Wow, qué tremendo, ¿no? Yo no sé si tú, como creyente, has llegado a pensar que estabas mejor cuando vivías sin Dios en el mundo, cuando estabas esclavizado a tus propios placeres, a tus concupiscencias. Pero muchas veces en nuestra vida cristiana hay ocasiones en que nos confundimos tanto y llegamos a sin darnos cuenta, pienso yo muchas veces, tener un corazón duro y pensar que estábamos mejor cuando andábamos como todo mundo andaba. Que Dios nos quite todo pecado de incredulidad en nosotros. Así es que ellos pues estaban en esa actitud. Por eso se perdieron de ser una nación que caminaba bajo el favor de Jehová de los ejércitos. Por tanto, aquí el autor de Hebreos nos está exhortando a temer a esa incredulidad. Temamos pues, iglesia, a ese tipo de incredulidad, porque nos impedirá entrar al reposo de la salvación de Dios y al cielo mismo. Temamos a la incredulidad, temamos a desconfiar en Dios, porque eso es grave. Tienes que darte cuenta que la falta de fe es algo peligroso. Dudar del Señor es algo peligroso. Y cuando tu corazón empiece a dudar, cuando tu corazón empiece a sentir que el piso se le mueve, cuando tu corazón no vea claro en cuanto a quién es Dios y lo que está haciendo en tu vida, tienes que temer. ¿Sabes por qué? Porque te puedes desviar, te puedes perder. En el ejemplo que estamos viendo, eso es totalmente claro. No alcanzaron las bendiciones. Entonces, vamos al punto número 2 y vamos a ver aquí un reposo
superior. El verso 2 dice un reposo superior, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice aquí que ellos no les aprovechó escuchar esas promesas, lo que el Señor estaba haciendo, quién era su Dios. No les aprovechó ver todos esos milagros, porque en realidad no hubo fe en ellos para creer todo lo que se les había dicho, todo lo que habían escuchado. No había un acompañamiento de fe en todos aquellos que escucharon estas promesas. La palabra reposo en estos por lo menos 11 versos del capítulo 4 aparece 8 veces. Aparece 8 veces. ¿Cuántas veces aparece? 8 veces. No sé qué traducción tengas, pero bueno, por lo menos en Reina Valera aparece 8 veces. Y en estas 8 veces, pues hace alusión a varios tipos de reposo. Hace alusión por lo menos a 3 tipos de reposo. Y tenemos que ir ubicándonos de qué tipo de reposo está hablando. Así es que, para no confundirnos. Pero habla, por ejemplo, del reposo que disfrutaría el pueblo de Israel al entrar en la tierra prometida, que se viene hablando desde el capítulo 3. El reposo que significaba para el pueblo cuando entraran a la tierra prometida, ¿sí? También habla del reposo de Dios cuando terminó de crear todas las cosas. También habla del reposo que disfruta el creyente a través de la salvación en Cristo. Bueno, la palabra reposo se traduce como descansar o parar o dejar de trabajar. Así es que aunque hacía mucho tiempo los israelitas fracasaron en su oportunidad de entrar a ese reposo, el autor ahora nos dice que la promesa de disfrutar del reposo de Dios sigue vigente para nosotros. Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, se nos ha anunciado la buena noticia, la buena nueva, la promesa como a ellos. ¿Cuál fue la promesa para ellos? Entrar en el reposo de Dios. Entonces hay una promesa que tiene que ver con entrar al reposo de Dios, que está vigente para ti y para mí. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? El reposo de Dios entonces no era entrar a la tierra prometida, era algo mucho mayor. Era algo mucho mayor. Las buenas nuevas es para ti y para mí. La buena nueva es esta, que hay un reposo para nosotros también. Así como al pueblo de Israel se le prometió una tierra de abundantes frutos y descanso de su peregrinaje por el desierto, de la misma manera a nosotros se nos ha dado la promesa de entrar en el reposo de nuestro Señor, en el reposo de Cristo, si por la fe recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es el reposo que se nos promete? ¿Sabes cuál es ese? Di conmigo, Cristo. Estar en una comunión con Cristo. Ese es el reposo que se nos promete a nosotros el día de hoy. Déjame ampliar un poquito eso. Dice, entrar a su reposo consiste en el estado espiritual de estar en la presencia de Dios, estar en una correcta relación con Dios. Ahí hay reposo. Es decir, el creyente por medio de la fe vive en armonía con su Dios. Ese es el reposo que está abierto, que se extiende a la iglesia, no solamente a los lectores de esta carta de Hebreos, sino también a la iglesia el día de hoy. Si tú me estás escuchando en casa, esta es la invitación. Esta es la invitación. Entremos en el reposo del Señor. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Dice un predicador famoso, dice, la mayor felicidad del hombre es la de estar unido a su Dios. Ese es el reposo de Dios. Un predicador muy conocido dijo, la mayor felicidad del hombre es la de estar unido a su Dios. Esta promesa de reposo, fíjate lo que implica. Esta promesa de reposo implica confiar plenamente en Dios, no solamente para la salvación. O sea,
entrar en el reposo del Señor no solamente es decir soy salvo y ya, sino que también implica poder superar todo tipo de situaciones en la vida diaria, los problemas, la debilidad, los temores, las dudas, y Él promete ayudarnos, estar con nosotros, darnos su sabiduría, darnos su fortaleza, la necesaria, la que necesitemos para vivir nuestra vida cristiana. Es por eso que reposamos en Él, porque estamos seguros en Él, no solamente porque tenemos la salvación, sino porque Él está con nosotros. ¿Me está siguiendo, iglesia? Ese es el reposo del que habla Hebreos, y la invitación está vigente para todo aquel que no esté caminando en su reposo, ¿sí? La nación de Israel falló en ese propósito, aunque después entraron a la tierra prometida, pero no caminaron en el reposo de Dios, porque no caminaron bajo su señorío, no fueron esa luz a las naciones como Dios lo tenía establecido, no caminaron como ese pueblo que halló gracia delante de su Dios, no fueron luz a las naciones como Dios lo tenía establecido. Por eso es que Dios extiende la invitación a otros pueblos, que en la Biblia se conoce como los gentiles, y ahí es donde entramos tú y yo, y estamos en el reposo del Señor, ¿sí? Así es que ahora tenemos descanso espiritual en Él, no solamente un día a la semana, sino siempre. Dice Mateo capítulo 11 verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate lo que dice la palabra en cuanto a Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el reposo, ese es el reposo que habla aquí el libro de Hebreos. En Jesús encontramos total descanso de las labores de nuestro esfuerzo propio, porque solo Él es santo y justo. Él es el que no conoció pecado, y por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es que Él es el que nos da descanso de toda obra humana. Él nos dice: ya no te tienes que esforzar por alcanzar la salvación, porque yo ya he hecho todo lo que se requiere para la salvación. Solamente a través de Él somos justificados, y ya no hay necesidad de trabajar, ya no hay necesidad de estar agitándonos todos los días tratando de alcanzar la salvación en nuestros propios medios. Ya no hay forma de conseguir autojusticia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro reposo. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Así es que Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo, que nos da descanso de intentar alcanzar nuestra propia salvación. En Él descansamos de nuestras obras y confiamos en su obra por nosotros. Entrar en su reposo es decir: mi Dios es suficiente. Entrar en su reposo es decir: yo no puedo alcanzar mi salvación. Es reconocer eso, porque nada de lo que el hombre haga puede alcanzar la salvación. Solamente Cristo es el autor de nuestra salvación. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Solamente Cristo. Eso es estar en el reposo del Señor. Decir: Él lo alcanzó. Él lo alcanzó. Yo me esforcé, yo alcancé, yo busqué, yo hice, yo volví, yo me agaché, yo brinqué, yo quise hacer muchas cosas, pero me doy cuenta que nada alcanzaba la salvación. Solamente Cristo. Entonces, ¿qué se necesita para caminar en este reposo del Señor? Un elemento indispensable es la fe. Ese es el tercer punto. Un elemento indispensable, la fe. Vamos a leer los versos 3 al 7. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les comunicó la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, escucha esto, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David,
como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Sí ves lo que dice aquí? Los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Qué es necesario entonces para entrar en el reposo de Dios? Fe. Fe es la contraparte de incredulidad. Si eres incrédulo, no puedes participar de este reposo. Pero si tienes fe, si confías en el Señor, si estás totalmente crédulo, si realmente entregas toda confianza al Señor, créemelo, este reposo es para ti y es para mí. Así es que se necesita la fe. Al igual que a los judíos en el desierto, para que nosotros podamos entrar a su reposo es necesaria una fe activa. Ellos escucharon la promesa de Dios, pero no les aprovechó porque no lo escucharon con fe. Entonces, tienes que saber que Dios cumple sus promesas solo en aquellos que aceptan su palabra con fe. Si yo escucho promesas de Dios, ven con fe, créele al Señor. Si tú escuchas que Él murió en la cruz por ti, créele al Señor. Si tú lees que es necesario arrepentirse de corazón, arrepiente de tu corazón, porque es la palabra de Dios y la palabra hablada se tiene que recibir con fe a manera que cobre vida, a manera que surta un efecto. Así es que para entrar en el reposo de Dios es necesario caminar en una fe activa. ¿Sí estás aquí, iglesia? Entonces caminemos con fe. Dile a tu vecino, camina con fe. No seas incrédulo. Así es que nadie de entre los israelitas podía entrar a la tierra prometida, excepto aquel que demostrase verdadera fe en él. Nadie entrará en el reposo eterno de Dios a menos que su fe esté anclada en Jesús, el Hijo de Dios. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Aquí se dice que el tiempo en el que afirma que la promesa de Dios se está dando se ha transformado en una realidad conforme a su plan. Está en un tiempo presente. Dice, los que hemos creído entramos, o sea, ya es una realidad vigente. Ya estás caminando en el reposo de Dios. Si has creído, el escritor está diciendo, yo creí, ya estoy en esa realidad, ya estoy caminando en el reposo de Dios. Así es que es algo que se disfruta en este momento. Si estamos en Cristo, disfrutamos de ese reposo prometido y llegando el tiempo estaremos con Él eternamente. La palabra de Dios prevalece sobre todas las cosas. ¿Cuántos creen esto? La palabra de Dios prevalece sobre todas las cosas. Dice el verso 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El creer esto es lo que Dios demanda para que disfrutemos la bendición. Creer que el sacrificio de Cristo es suficiente es lo que Dios demanda para entrar en su reposo. La fe necesaria no es una fe pasiva, es una fe activa. Se necesita esa diligencia para confiar, para depender, para aferrarnos a Jesús y su obra en la cruz. Porque lo que Jesús hizo por nosotros, por lo que Jesús hizo, ya somos justificados. Ya somos justificados. Y ya no hay nada más que hacer. Y tú y yo debemos de caminar con esa confianza. Caminar en su reposo es decir, es verdad. Tengo que seguir confiando en Él todos los días de mi vida. Caminar en su reposo es decir, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Yo puedo descansar en Dios porque mi salvación reposa en Él. Reposa en Él. En medio de los días que estamos viviendo, recuerda, hay corazones afligidos, hay corazones llenos de temor, hay corazones llenos de incredulidad, hay corazones que dudan de muchas cosas. ¿Sabes qué tienes que recordar? Tienes que caminar en el reposo del Señor. Dios nos ha dado de su espíritu para que podamos caminar en esa dependencia constante de Él. Y estas cosas que estamos viviendo son el ambiente ideal para poder manifestar un corazón que confía en nuestro Dios.
No una iglesia temerosa, no una iglesia incrédula. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere una iglesia que camina firme, que camina en su reposo. ¿Qué es caminar en su reposo? Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. ¿Significa que las cosas no nos afectan? Sí nos afectan. Pero nuestra mirada está ahí, firme, sin moverse. Nuestra mirada está en Jesús. Nuestra mirada está en aquel que consiguió nuestro reposo. Así es que no dudes. Así es que caminemos con fe. Punto número 4, y con esto cerramos. Cristo superior a Josué. Los versos 8 al 11. Los versos 8 al 11 dicen así: y porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La incredulidad nos lleva a desobediencia. ¿A qué nos lleva? A desobedecer. La incredulidad te lleva a desobedecer al Señor. Así es que tengamos cuidado de la incredulidad. La historia bíblica nos dice en cuanto a Josué. La historia bíblica nos dice que después de 40 años de deambular por el desierto, cuando fue el tiempo de que toda esa generación pereció en el desierto, Dios levantó a un hombre, a aquel que tomó el mando después de Moisés. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este hombre que llevó al pueblo de Israel, a esta segunda generación, a entrar a la tierra prometida? ¿Cómo se llamaba? Josué. ¿Sí? Y bueno, pues la historia bíblica nos dice que Dios levantó a un Josué para llevar al pueblo y pues consiguió entrar a esa tierra prometida. Pero entonces, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué si Josué sí llevó al pueblo de Dios a entrar a la tierra prometida? ¿Por qué aquí Hebreos dice o nos está diciendo que sigue vigente eso de entrar a la promesa de Dios? Se podría pensar entonces que si la promesa se cumplió, ¿por qué se lee lo que se lee en Salmos 95, versos 7 al 11? Muchos siglos después, el rey David dijo esto en cuanto al pueblo de Dios, de entrar en su reposo y que no se endurezcan los corazones. Es decir, siglos después de que Josué introdujera al pueblo en el reposo de la tierra prometida, todavía Dios sigue llamando a entrar en su reposo. Este reposo ya no se refiere a entrar y vivir en la tierra prometida. Y aquí llega el llamamiento final. Dios sigue llamando a no endurecer el corazón y a entrar en su reposo. Este reposo del que ya hablamos. Por eso es que Cristo es superior a Josué. ¿Por qué? Porque nos ofrece un reposo que es espiritual, superior al que ofreció Josué al pueblo de Israel. Entonces sí estamos entendiendo qué clase de reposo es este, ¿verdad? No es el reposo que ofreció Josué a la nación, porque finalmente sí entraron a la tierra prometida. De hecho, no se conquistó toda la tierra en el tiempo de Josué. No se cumplió a plenitud todo, pero vemos que Cristo es superior a Josué porque Jesucristo nos ofrece un reposo espiritual, no un reposo físico. Procuremos pues, dice aquí, entrar en aquel reposo. El reposo está ahí, pero Dios nos anima a que entremos en él. Aquí la palabra procurar es la palabra griega que significa esforzarse, apresurarse, oponerse serio, ser solícito, ser diligente, esforzarse, tener esa labor bien clara para poder alcanzar algo. Entonces debemos de procurar entrar en el reposo de Dios. Esforcémonos por entrar al reposo de Dios. Quiero invitarte a leer primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. Palabras que suenan en
en boca de Pablo similares a las del autor de Hebreos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjate de qué manera nos tenemos que esforzar, como un corredor, dice Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, para nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí está haciendo Pablo uso de ciertas analogías en el deporte. O sea, yo voy a correr tratando de conseguir la corona. Yo voy a pelear, pero no pegándole al aire. Yo voy a ser diligente en dar mis golpes certeros. ¿Para qué? Para conseguir aquello por lo cual el Señor me llamó. Entonces, entrar al reposo es el llamado para todos, pero debemos de procurar estar siempre permaneciendo en ese reposo. ¿Sí estás conmigo? Permanecer, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si no procuramos ser diligentes en esto, puede haber resultados desastrosos. Podríamos caer como lo hicieron los judíos en el desierto. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y vamos a cerrar este tiempo. Vamos a decirle: Señor, ayúdanos a caminar en tu reposo. Y si tú reconoces que eres falto de fe, si tú reconoces que en ocasiones batallas con la incredulidad, reconoces que hay mucha duda en tu corazón, vamos a decirle: Señor, ayúdame a entrar en tu reposo. Dame esa fe viva, dame esa fe verdadera, dame esa fe, Señor, que es inamovible. Dame esa fe, Señor, que está anclada en ti. ¿Podemos hacer eso, iglesia? Podemos decirle: Señor, ayúdame a permanecer en tu reposo. Ayúdame a procurar ese reposo tuyo que tú me ofreces en tu palabra a través de la persona de Jesús. Así es que toma un tiempo ahí en tu lugar. Dile: Señor, aquí estamos, Señor, reconociendo que muchas veces como seres humanos nos llega la duda, como seres humanos nos llega el temor. Padre, oramos en este momento para que tú quites toda incredulidad en medio de nosotros. Señor, ayúdanos a caminar en esa fe, Señor, en esa fe activa, en esa fe genuina, en esa fe verdadera, Señor, con el fin de que tú seas glorificado. Padre, ayúdanos a procurar tu reposo, ayúdanos a permanecer en tu reposo. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, perdona toda falta de fe en este lugar. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces dudamos. Cuando viene la enfermedad, cuando viene el desastre, cuando viene el problema, cuando viene, Señor, esa situación que no esperábamos, muchas veces dudamos acerca de ti. Pero Padre, que no menguemos en nuestra fe, que al contrario sigamos siendo arraigados y fundamentados en esa roca que eres tú, porque tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestra roca fuerte. Gracias, Señor. Ahora dale gracias por la salvación. Dile: Señor, gracias porque tú me salvaste, porque tú me redimiste, Señor, porque tú me compraste con alto precio. Señor, gracias porque tu salvación, Señor, es perfecta, es suficiente. Y no hay nada que yo pueda hacer, Señor. No hay nada lo que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. Solamente tú eres suficiente. Y gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros estábamos perdidos. Nosotros éramos unos pecadores perdidos. Pero gracias a ti, Señor, hemos sido alcanzados. Hemos sido encontrados, Señor. Y hemos sido lavados, santificados para glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a caminar en tu reposo. En el nombre tuyo. Amén. Amén.